Estamos iniciando un programa más de High Perfo TV. Hoy vamos a tener la presencia del doctor Manuel Parajón, quien nos va a hablar del mundo de la deportología, la calidad de vida, la salud, obviamente también el deporte y el rendimiento, y vamos a hablar cómo estructura y cómo trabaja en su institución. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Roberto? Bueno, como siempre digo yo, tengo la suerte de tener gente conocida, amigos que nos acompaña. Bueno, para empezar, Manuel, rápidamente, porque sé que tu currículo es muy extenso, un poco tu formación académica, las cosas más relevantes, por así decir. Y, a ver, tenemos para empezar una formación asistemática, porque empecé ya en la misma carrera de medicina, estudiando todo lo relacionado a la fisiología del ejercicio y a las ciencias del ejercicio. Empecé también a formarme como investigador en la cátedra de fisiología con el doctor Covielo, luego con el doctor Décima, porque eran las condiciones que se requieren de base para poder después desarrollar la deportología, que todavía estaba en sus inicios acá en Tucumán y en la Argentina, ¿no? Entonces, luego obtuve mi título de médico deportólogo en la Universidad de Rosario y certifiqué acá en Tucumán, haciendo la corta, digamos. Sí, sí. En el medio pasaron muchísimos cursos de formación con profesionales extranjeros o con algunos nacionales de muy alto nivel, como fue Juan Carlos Massa, el profe Alarcón, que es maestro de la metodología y la pedagogía, Ferretti en el metabolismo óseo y mecánica ósea, y muchos otros, bueno, Francis Holloway en antropometría. Nos formamos en áreas fundamentalmente de la fisiología del ejercicio, de antropometría, nutrición, eran los ejes fuertes de ese momento, toda el área metabólica del ejercicio, el consumo de oxígeno y esa parte. Estamos hablando de los 80, 90. No, claro, fines en los 80, 90, fines de los 80 y con 90. Las capacitaciones de Massa, me acuerdo. Las EDI, las ediciones de dictado intensivo, que estaba 4 días estudiando 12 horas por día. Te traía información para el resto del año prácticamente, era muy intenso y muy productivo a la vez, Sí, porque era teórico y era práctico. Pero aparte me acuerdo en esa época había las capacitaciones en Rosario, que las organizaba Massa, en el patio, donde el eje central era el consumo de oxígeno, y ya se empezaba a hablar del intermitente, desplazándolo un poco ese consumo de oxígeno que yo me estaba recibiendo, me acuerdo. Bueno, con muchas mediciones de lactato. Después tuve alguna otra formación paralela también, la suerte y el honor de haber trabajado junto a Mario Di Santo. Aprendimos de Horacio Anselmi el área de la fuerza, siendo que la parte práctica inicial mía fue acá en la Facultad de Educación Física, en fuerza, con el profe Otaiza, muy conocido por todo el ambiente de la fuerza. Aparte entrenabas. Y entré 10 años y me llevó a competir en levantamiento olímpico de pesas. La práctica deportiva siempre la hice con la mirada de que si quería ser deportólogo, era muy importante haber vivenciado algunos deportes, o por lo menos cada una de las áreas de la preparación física, porque ahí es donde más intervenimos. Acabas de mencionar, digamos, y ha sido parte, digamos, de tu formación, la deportología, que por ahí está muy confuso el tema, el uso, la acción, el campo. Contanos un poco en qué se basa la deportología. Si tomamos el término deportología, podríamos decir que es el conjunto de las ciencias aplicadas al deporte, al ejercicio, al movimiento.
de las cuales se puede hablar de varias, desde la fisiología básica y aplicada al ejercicio, sobre todo la fisiología aplicada. Como un eje en la profesión está la fisiología, ¿no es cierto? Es como para un ingeniero entender de física, para nosotros la fisiología del ejercicio, que luego aplica a la nutrición, al entrenamiento. Hoy le sumaría también la fisiología del ejercicio en las patologías. Hoy hablamos de fisiología clínica del ejercicio para aplicar el ejercicio en el manejo o tratamiento de enfermedades, de patología. En esa época no estaba, ahora sí. En esa época nos dedicábamos al deporte fundamentalmente y no tanto a la salud. Y a lo largo de tu formación, vos, ¿dónde te encasillas hoy dentro de tu campo laboral, ¿no? Por así decirlo, o lo que más te gusta dentro de ese amplio espectro de la deportología? Yo hoy me considero un clínico general del ejercicio, como un asesor general, porque es lo que demando acá Tucumán para mí. Entonces puedo intervenir en diferentes áreas. En algunas puedo resolver, en otras puedo derivar, ¿sí? También se agregó en los últimos tiempos con mucho más fuerza también el área de la biomecánica y el control motor, cosa que antes no era tenido en cuenta prácticamente para la formación nuestra. Sí, sí. Y hoy es un área que se ha sumado y están integradas. Cuando tenemos una visión clínica, quiere decir que integramos todas esas áreas básicas para evaluar un deportista o una persona, ¿no? Porque también hablamos de personas de salud, no todo el mundo tiene que ser deportista. No, exactamente. Hay que moverse. La necesidad de movimiento en el cuerpo está al mismo nivel que la nutrición. El estímulo mecánico del ejercicio nutre al cuerpo, o el cuerpo se nutre del estímulo mecánico. Los cambios bioquímicos que se generan adentro no lo podemos generar de ninguna otra manera. Entonces, hoy aplica toda la fisiología, la nutrición, la biomecánica, el control motor a la salud, que antes era exclusivo de un deportista de rendimiento. Sí. Por lo que veo, ¿no? Y he tenido la posibilidad de compartir 3 años en España, lo debes conocer, a Gustavo Represas, el Topo, sí. Para los amigos, biomecanista. Sí. Y hoy uno ve, o por lo menos mi percepción, ¿no? Cómo la biomecánica cada vez pisa más fuerte, puede resolver muchas cosas en el agudo, en el corto plazo. ¿Cuál es tu mirada de la biomecánica y el rendimiento, ¿no? En definitiva, o también para la calidad de vida, porque podemos hablar hasta de una pisada, en definitiva. Avanzó muchísimo porque hay tecnología que antes no teníamos. Ahora con una cámara podés captar el movimiento y tener una información biomecánica, aunque sea básica, porque si no uno podría pensar también en tener un laboratorio de fuerza como tienen en la Universidad Favaloro, donde hice un posgrado ahí con ellos, y tienen imágenes 3D, tienen cámaras de alta velocidad, pero además integrada a la fisiología, porque vos ves el movimiento, pero no estás viendo la activación muscular, entonces podés conectar un electromiograma al movimiento, analizar el movimiento con la acción muscular, con la activación muscular. A la vez también podrías medir metabolismo e integrar todos esos datos, ¿no? Que pueden servir para corregir alguna alteración del patrón de movimientos, pero también hacer un movimiento más eficiente te mejora el metabolismo, ¿no? Sí. Y a la vez significa que vas a tener que intervenir en el control motor de la persona, porque hay que reeducar ese movimiento. Entonces se junta con la kinesiología. Sí. ¿No? Hoy es muy interesante y a la vez estos avances nos llevan a la necesidad de trabajar transdisciplinariamente en las áreas del ejercicio.
Ya no basta con que un kinesiólogo esté solo, el médico deportólogo esté solo o un profe trabaje solo, porque las áreas de conocimiento son diversas y hoy muy profundas, y la tecnología te obliga a saber mucho más todavía. Sí, bueno, un poco lo que se hablaba siempre en el posgrado, digamos que parte del concepto era ese transdisciplinario, de saber lo que hace el otro, pero el cómo hacerlo es inherente a mí, ¿no? Entonces, el cómo es mío, de mi especialidad, pero tiene que haber un lenguaje en común y entender qué es lo que hace el otro, en definitiva. Yo diría que acá nos falta todavía educación y formación para trabajar realmente transdisciplinariamente, entender que entre profes, kinesiólogos, médicos, nutricionistas, hay áreas de grises, que todos hablamos el mismo idioma, pero después cada uno se ocupa de su campo, ¿sí? Sí. Pero no lo veo todavía funcionando de esa manera. En Tucumán, en Argentina en general, quizá en Buenos Aires hay equipos buenos de trabajo. Cuesta, ¿no?, entender ese Pero concepto. Sí. Acá cuesta ese concepto, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo encarás o cómo encarás o cómo abarcás, digamos, tu institución donde vos trabajas, que sos el dueño, a esa actividad de la deportología? ¿Cómo está cubierta todas las áreas y cómo contenés a ese sujeto que viene, por lo que sea, calidad de vida o rendimiento deportivo? Sí, la visión nuestra es primero hacer una evaluación clínica general desde los antecedentes de salud, la salud presente, con evaluación de interrogatorio, una anamnesis clínica, una evaluación antropométrica básica, con qué condición física de movilidad o si trae patologías, cuáles son y en qué estadio está la patología, porque nosotros no nos dedicamos a tratar el agudo acá en el centro. Si tiene una patología osteoarticular será para el traumatólogo. Nosotros acá nos dedicamos a transformar todo lo que traiga el paciente en movimiento, en ejercicios que puedan llevar a una recuperación, a una readaptación de las lesiones o a una mejora de un rendimiento o una mejora de la salud. Que de hecho, digamos, es muy lindo ver cuando un diabético, por ejemplo, mejora sus glucemias, se nivelan, y trabajamos también a nivel de la conducta. Yo les digo a veces a los pacientes, tu límite está en tu cabeza, porque no pueden cumplir las pautas. Les digo, tu herramienta de tratamiento es cambiar tu conducta. Hábitos, sí. Y cambiar la conducta requiere un aprendizaje, y veo que hay personas aún de un alto nivel intelectual que no pueden cambiar su conducta. Por lo tanto, están limitadas para hacer la actividad física, ¿no? Esto requiere también cambios de conducta muchas veces. Sí, los hábitos, reeducar. Empezar. O sea, tener que a veces desaprender para aprender algo nuevo, para vivir con mejor salud. Sí, aparte es muy difícil muchas veces salir de esa, por ahí un mal llamado el término zona de confort, ¿no? Esa comodidad con la que uno vive, que me ha dado el resultado de algo, pero en definitiva hay algo que todavía hay que subsanar, entonces hay que modificar. Sí, y por otro lado también cuesta, ya pasando al salón para los profes, hacerle entender a veces que en la salud, inclusive en el rendimiento también, hay una relación dosis-beneficio con el ejercicio, que más no es mejor, ¿no? Y que la mejoría la vamos viendo por datos objetivos y no por sensaciones. Los argentinos somos muy pasionales, muy de darle para adelante, todo, pero a veces tu cuerpo no está a la altura de tus pasiones. Sí, totalmente. Entonces, lo que vemos nosotros es, bueno, cómo convencerlo, llevarlo despacito a los cambios o negociar.
¿no? Pues te doy un poquito más fuerte este ejercicio, pero hacémelo Sí, más suave. hoy yo creo que todo esto se ve agravado por la realidad en la sociedad que vivimos de la inmediatez. El TikTok, el Instagram es todo Sí. rápido, inmediato, sobre todo los jóvenes adolescentes. Creo que los adultos en algún punto nos enganchamos y queremos todo inmediatamente y cuesta entender que la fisiología del ser humano es distinta, Cuando ¿no? hablamos, ¿Cómo logramos eso? cuando hablamos de tiempos, nosotros que estamos en la actividad física hablamos de estímulo, respuesta, adaptación. Sí, Y la adaptación, es decir, tu cambio de estado físico, vendrá dentro de 3 meses o 6 meses o dentro de 4 años. Formar un deportista lleva años. Entonces, eso cuesta mucho y le cuesta a todos los gimnasios, por eso también hay tanta rotación de gimnasios. Y entonces, por eso digo, muchas veces estamos negociando permanentemente con el alumno para hacerlo entender la secuencia de estímulos es lo que te lleva a mejor estado físico y no uno en particular, una sesión en particular o una semana intensa y después no puedas seguir. sí, un poco recién hablábamos antes de empezar el programa de todas esas recetas mágicas que hay hoy en internet. Te debe venir gente diciendo, bueno, pero yo tal cosa, Sí. esto me dijeron fulano. ¿Cómo eso se da en el consultorio y cómo lo combatís? Sí, se da bastante. Bueno, nosotros tratamos de hacerlo entrar en un proceso educativo y formativo para que luego se hagan autónomos. Se combate con educación, ¿no? Se combate con educación y algunas personas entienden, otras no tanto, ¿no? Pero sobre todo con educación. Y bueno, por suerte, a mí particularmente me toca hoy que ha disminuido un poco el dogmatismo nutricional de las tribus nutricionales. Y bueno, es como que se está calmando un poco la cosa en el área de la nutrición, aunque no tanto en la de los suplementos. Sí, eso es un capítulo. Hay mucha demanda de suplementos, pero ya no hay tantos mitos con el área de determinadas formas de alimentación, ¿no? Con determinadas dogmas de alimentación. La ciencia es mucho más abierta y se critica a sí misma todo el tiempo y todo el tiempo estamos revisando la investigación científica como para poder dar respuestas a las demandas que hay, ¿no? Entonces, para combatir esas creencias que se generan a veces, nos apoyamos en bases científicas. Bien, estamos terminando este primer bloque de High Perfo TV y ya volvemos. Cortemos la tarde con algo rico. Probá las barras Monkey blancas. Toda la proteína que necesitas con una cobertura de chocolate blanco que es un fuego. Date el gusto sin culpa. Renova tu energía en minutos. Descubrí la sueroterapia de Masev Bienestar y Estética. Vitaminas y minerales directo a tu cuerpo para sentirte renovado. Arma tu gimnasio a otro nivel con UFL Sport. Fabricamos máquinas de alta gama y equipamiento 100% personalizado. Potencia tu gimnasio hoy. Estamos iniciando este segundo bloque de High Perfo TV. Nos habíamos metido primero específicamente un poco en la deportología y hemos hablado algo de rendimiento. Nos metamos ahora un poquito más de lleno a la salud, ¿no? O a la calidad de vida, si uno quiere, en algún punto que van Sí. entrelazadas. ¿Cuál es la realidad de la población acá en tu institución? A partir de la pandemia hubo un gran cambio donde realmente la medicina del deporte, ya no hablamos de deportología, sino yo como médico, como clínico general del ejercicio que decía, Sí. me he transformado en un intermediario entre todas las especialidades médicas y los profes de educación física que van a aplicar algún método de trabajo físico, ¿no? Disculpa Y- que te interrumpa, por ahí para Sí. los que no conocen
tu institución, aquí aparte de tu área, digamos, de contención médica o de seguimiento médico, hay un gimnasio con profe, ¿no? Entonces está la parte de actividad física incluido en la terapia, por así decirlo. Claro, es un sistema integrado, o sea, nadie entra al gimnasio a moverse si no pasó por la historia clínica acá. Perfecto, o sea, está claro. Como tiene que ser. como tiene que ser. Como debería ser. Sí. Y eso creo que le vino bien, sobre todo a los adultos jóvenes, adultos mayores, gente no deportista, que necesita una guía, una orientación, un orden de trabajo, ordenar sus hábitos, ordenar todos sus factores de riesgo de salud, y entre esos factores desarrollar una actividad física saludable. Bien. ¿No? Saludable. Entonces, a partir de lo que decía anteriormente, que a partir de la pandemia es cuando aumentó, se multiplicó la demanda de actividad física para adultos, sobre todo adultos mayores. Y te diría que acá prácticamente son mayoría, ¿no? Y son los más constantes, los que vienen, los que hacen, y que se dan cuenta o su percepción de calidad de vida cambió a partir del ejercicio. Entonces lo toman con toda seriedad. Lo toman con toda seriedad, sobre todo los mayores, ¿no? Lo toman con mucha perseverancia, con mucha dedicación, porque a muchos les cuesta inclusive llegar hasta el gimnasio. Y no dejan de venir. Yo creo que eso, bueno, va acompañado obviamente con tu formación, con tu conocimiento, con tu contención, pero bueno, en definitiva ellos empiezan ya de una manera subjetiva a percibir los beneficios, al margen de que está cuantificado todo, porque sé cómo trabajás, entonces creo que hay una dualidad entre lo que percibo y entre lo que se ve en los papeles, tanto en el gimnasio como en el consultorio, ¿no? Creo que... Y también a ver, en la evolución clínica de ciertas patologías, ¿no? O sea, tenemos derivaciones de distintas especialidades, neurólogos, especialistas de columna, traumatólogos, endocrinólogos, psiquiatras, ¿no? ¿Algún caso que te haya sido así, que te haya marcado unos cambios así drásticos a corto o mediano plazo, no importa, pero que por ahí una vez se encuentra con casos, decir, es inexplicable por ahí cómo ha revertido en tan corto plazo lo que sea, ¿no? Hay algunos casos, hay un caso que no nos explicamos ni con el especialista de columna que la atiende ni nosotros, de una cifosis muy avanzada, una hipercifosis dorsal muy avanzada, una mujer de edad, y que corrigió una cantidad de grados que nunca había visto ni él ni nosotros. Es casi un caso clínico, ¿no? Hemos tenido la oportunidad en otro, ya hace mucho tiempo, de cambios de peso, de decir, solo con ejercicio y cambios de alimentación, un cambio significativo del peso y poderlo sostener, o sea, en época que no estaban ni la semaglutida ni la liraglutida, no había tratamientos, y que también eran llamativos, como esos casos especiales, ¿no? que acontecen y que uno no le da un buen pronóstico, pero por eso sorprende, ¿no? Sí. Nos hace cambiar la percepción. Puede haber otros casos en otras cuestiones también, bueno, muchos deportistas que hemos tenido el gusto, el placer, porque decimos que los deportistas para nosotros están para despuntar el vicio del alto rendimiento, ¿no? Que tocamos y nos vamos. La frutillita. Claro, de ciclistas, nadadores, corredores,
algún rugbyer por ahí, futbolistas que han tenido éxito y que han pasado por acá, le ayudamos a mejorar lo que necesitaban y hemos logrado, participado de los logros de los deportistas. Eso también da gran satisfacción. Por ahí la gente o no conoce el alcance laboral tuyo o el alcance de la deportología, ¿no? Yo sé que tenés acceso a trabajar con clubes de otras provincias. Contanos cómo es la estructura y la experiencia de trabajar a distancia, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. A mí me resulta difícil, yo soy de la vieja escuela. Sí, por eso. Pero trabajo con un equipo de profesores que me envían antropometrías, videos, los test, los datos, mail con lo que ellos observan de los deportistas, y después yo trabajo por aparte con cada uno de esos deportistas, pero yo creo que es distinto para mí ver el cara a cara. Y como digo, soy de los médicos de la vieja escuela, tengo que ver el color, revisar, palpar, hacerme el ejercicio, mostrarme cómo te moves, como para ir pensando nuevas estrategias, ¿no? Sí. Pero bueno, no deja de ser una linda experiencia poder una linda experiencia porque, bueno, se sostiene desde el 2021 que el club me demanda eso. Teniendo otros profesionales allá, ¿no? Me demandan eso y además trabajo, no sé si te acuerdas de Tiki Antivero, que trabajaba en el CENAR. A él no. Bueno, estudiamos juntos un máster en alto rendimiento y bueno, entonces esto que hablábamos hace rato, tenemos el mismo lenguaje. Entonces hablamos de lo mismo y podemos entendernos y comunicarnos muy bien porque entendemos el mismo lenguaje a la hora de volcar en el deportista una intervención que lo mejore, ¿no? Entonces, por otro lado, también sigo trabajando en parte con la nutrición deportiva, entonces haciendo lo que más necesitan, que es educación alimentaria, ¿no? Y después vamos a ciertos otros aspectos de calidad de movimiento, aplicando algunos test o algunos test de rendimiento. Por ahí nosotros vivimos en una demanda permanente, o entendemos el deporte como hemos sido criados de chicos y entendíamos que si no terminábamos extenuados, muertos, doloridos, con niveles altos de fatiga, no habíamos entrenado, ¿no? Sí. Esa es una realidad que creo que todavía seguimos conviviendo. ¿Cómo haces para manejar, digamos, eso con tus alumnos o con tus pacientes, donde te requieren más y nosotros sabemos que a veces menos es más? ¿Cómo se maneja esa intensidad? A ver, utilizando, primero, a partir de la historia clínica y demás, en medida que el deportista o la persona se adecua, se adapta al sistema de trabajo, pasamos por evaluaciones. Entonces, tenemos evaluaciones objetivas en el laboratorio de fuerza, tenemos la plataforma de fuerza, hacemos dinamometría, medimos lo que haya que medir, lo que quiera mejorar. Tenemos un entrenamiento que está escrito, planificado, o sea, se puede seguir cada número de todo lo que has hecho en todo el mes. Y tenemos la respuesta perceptiva de la persona, que es lo que percibe. Llevamos una escala de percepción de esfuerzo. Entonces nosotros tenemos parámetros propios para controlar lo que se hace y cómo impacta en la persona, ¿no? Y por otro lado, controlando hábitos externos, ¿no? El entrenamiento invisible, cuando vienen al control de consultorio, está puesto en la historia clínica qué hábitos además u ocupaciones tiene, porque a veces la carga no viene del lado del entrenamiento, sino que viene de factores externos. Entonces es un sistema complejo y por eso digo, funcionamos integrado con los profes
porque si detectamos algún problema nos cruzamos información. Bien. Y ajustamos. Sí, sí, ¿no? la comunicación. Como fundamental. pasaba en otra época del fanatismo del deporte, que era entrenar todo el año y sin parar, que algunos deportistas le decretábamos vacaciones. Sí. No, mis viejos se van, yo me quedo a entrenar. No, andate de vacaciones. Descansa. El cuerpo necesita. Sí. Y la mente necesita. ¿No? Entonces, Sí, sí. de esa manera nosotros controlamos o tratamos, intentamos controlar los efectos que tiene lo que nosotros hacemos, pero también qué trae la persona de afuera. Pero bueno, siempre debe estar el yo sí puedo más en algún punto. Pero Sí, bueno, creo que con sí. la praxis le demuestran que esta es la metodología correcta y terminan Y generalmente cediendo. cuando hacen un poquito de más, algo les duele. Y ahí nos damos cuenta. Bien. No respetan una planilla y ya nos ponemos en alerta. Puede pasar, ¿no? Como uno mismo, cuando uno se entrena a uno mismo, uno siempre quiere más. Sí, sí. Y es un error, porque no es, a ver, como les digo, estás dentro de un proceso metodológico. Vos no podés medir tus resultados en la primera, segunda semana, sino al final de este proceso será dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. O si vienen, por ejemplo, una lumbalgia, un dolor crónico inespecífico, pongamos así, Sí, sí. no una hernia discal, les digo, la mejora la tenemos que ver clínicamente mes a mes. El indicador es el dolor y medimos con una escala de dolor. Entonces vamos evaluando y de esa manera vamos ayudándolo al alumno para que, alumno paciente, Sí, para sí, que, obvio, se entiende. También manejar esa ansiedad. maneje esa sí. ansiedad de que ya quiero estar bien, o los chicos que vienen por una lesión deportiva y toda la semana te están golpeando la puerta para ver cuándo pueden volver. Sí, sí. Y a pesar que le damos entrenamiento diferenciado para que no corten con su deporte, insisten digamos, en volver a pleno, y eso puede ser un riesgo para un retroceso. El mayor riesgo de lesión es la relesión en los deportistas, porque acá no quieren cumplir los tiempos biológicos. Eso íbamos a ¿No? hablar, ¿no? Cuando la fisiología manda y... Sí, la y uno fisiología quiere es la fisiología de los tejidos, Sí, sí, de un eso me tendón, refiero. de un cartílago, digo, no es lo mismo que el músculo, cada tejido, esto que hablaba el profe Alarcón, la heterocronía de los sistemas de recuperación no es la misma. Entonces, cuando hay lesión, es lamentable para mí, pero forma parte del deporte. Le digo, no me gusta que se me lesionen los deportistas, porque uno trabajamos para prevenir. Claro, pero bueno, en definitiva el objetivo es que si tengo un esguince no sea un grado 3, Claro. sino sea un grado 1, cosa que la reinserción al campo Sea más rápida. sea más rápido, exacto. Y segura, y bien Tal tratada. Porque no basta con que el ligamento deje de doler y se haya recuperado. Hay que recuperar capacidades propioceptivas, fuerza, capacidades elásticas de la unión músculo-tendón y todo eso para volverlo a la cancha. Eso hablábamos el otro día, donde vemos que en Tucumán, por lo menos no voy a hablar del resto del país, pero creo que debe ser muy similar, hay una fase intermedia entre el proceso antiinflamatorio y la vuelta al campo, que hay un bache, ¿no? Que es la reeducación deportiva, donde los españoles han sido los pioneros. Así es. Y eso hoy en Tucumán no existe. Claro, en Esa el fase 2014 intermedia. tuve la oportunidad de hacer una maestría en readaptación de lesiones con García del Bar y un grupo de españoles, donde ni se hablaba acá en la Argentina de readaptación. Hoy hay un grupo de kinesiólogos muy importante acá en la Argentina que ya han definido los métodos de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento. Yo le agregaría retorno al deporte, ¿no? Entonces,
Quiero decir, ya en la Argentina hay grupos, pero están trabajando duro. ¿Por qué? Porque todavía no está institucionalizado eso. A eso voy, ¿no? Exactamente. Entonces, no es que después del kinesiólogo no anda al gimnasio, no, sigue un proceso continuo hasta el retorno con evaluaciones sistemáticas para corregir todas las alteraciones neuromotoras, sobre todo, que te quedan después de una lesión. Y eso todavía no está institucionalizado. No lo quiero terminar el tema, pero lo corto el bloque, terminamos el segundo bloque y ya volvemos con más de este tema. ADN es Evolución Fitness, los mejores suplementos del mercado y todo el equipamiento que tu gimnasio necesita para crecer. Potencia tu salud con sueroterapia en Más C. Chao estrés, más defensas y máximo rendimiento deportivo. Viví mejor. Comunícate con Más C Bienestar y Estética. Las barras Monkey son el alimento de calidad ideal para mejorar tu calidad de vida. Elegí las líderes, elegí cuidarte. Estamos iniciando este tercer bloque y bueno, terminemos el tema que me ha quedado pendiente, que para mí es muy apasionante y es una realidad en el campo deportivo, que el deportista vuelve sin esa fase intermedia y reincide en la lesión. Claro. El mayor riesgo que tiene un deportista de lesión es relesionarse después de una lesión. Luego de la rehabilitación va el traumatólogo indica la fisioterapia, kinesiología, termina con el kinesiólogo y termina la fase aguda de tratamiento. Luego viene una fase de readaptación. ¿Qué es readaptar? Readaptar los tejidos, readaptar movimientos, ir ganando amplitud de movimiento, rango de articular de movimiento sin dolor. Luego mejorar las condiciones básicas de fuerza. Luego los distintos tipos de fuerza. Luego reentrenar, recuperar la condición física general, ya sea en el estado, dependiendo del deporte, la condición aeróbica de fuerza, coordinación y una vuelta gradual al deporte. Eso puede llevar diferentes plazos de tiempo según la lesión o según el deporte también. Entonces, realmente el deportista no está recuperado correctamente si no hace todo ese proceso en base a lo que sabemos hoy, ¿no? Que no duela no quiere decir que está sano o que está apto. Sí, sí, ¿no? Tal cual. Entonces, no nos podemos guiar de ahí. Sí, sí. Ese es un déficit muy grande, ¿no? Sí, y ese proceso lleva implícita evaluaciones, trabajos a veces asistidos y a veces activos de parte del deportista, y es un trabajo que se da entre los kinesiólogos y los profesores. Hay kinesiólogos que se vuelcan a algunas áreas del entrenamiento para llegar un poco más lejos del consultorio, tienen que hacerlo en gimnasio, ¿sí? O en campo, la parte de campo deportivo. Y luego sigue el profe con el reentrenamiento hasta la vuelta progresiva al deporte, ¿no? Sí, eso lo viví en el Atlético de Madrid, que estuvimos ahí, bueno, lo vimos, claro, como los jugadores que están reeducándose para volver al campo, hacían ese trabajo diferencial de saltos, aceleraciones, multisaltos, frenos, cambio de dirección, etcétera. De manera controlada. Totalmente. De manera con volumen, sistemática. Con pausa, ¿no? con serie, repetición. Claro. Totalmente. Sí, porque después lo hacen en un partido, pero de manera sistemática y no controlada, ya no controlar la fuerza. Otro capítulo. Bueno, para un poco, que creo que es importante de tu mirada o tu opinión, que ¿cómo ves no sé si la palabra aconsejar, porque a veces suena medio como que hace ruido, pero bueno, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo lo ves el tema de la salud, la calidad de vida, en general, ¿no? La actualidad? Bueno, hoy en las zonas altamente urbanizadas, ¿no es cierto?, se ha tornado una necesidad, una búsqueda artificial de moverse. Le llamemos gimnasio, de cualquier tipo, de cualquier actividad,
el running, que yo digo, nosotros venimos del atletismo puro, yo vengo del atletismo de pista, y esto es correr más libremente, con menos reglas, con menos condicionamientos. Entonces el ejercicio se ha vuelto una verdadera necesidad de salud. Ahora, cuando decimos salud, hay dos variables que Bouchard ya las estudió en los 90 y que dijo, esto es lo más importante para las condiciones de salud. La fuerza y la potencia aeróbica. La Asociación Americana de Cardiología ya decretó que el VO2, la potencia aeróbica máxima, o sea, la máxima capacidad del cuerpo para utilizar el oxígeno, son marcadores de salud tanto más importante que la presión arterial, ¿no? La fuerza máxima, la fuerza explosiva, se mide a veces con un test simplemente de hand grip, de fuerza de prensión de manos, y hay otra forma de medirla. Sería la más importante para los adultos promedio, digamos, a partir de los 20 años, que no sean deportistas, que necesiten salud, tanto como la composición corporal, ¿no es cierto? Dentro de lo que es condición física, tenemos la fuerza, la resistencia, la composición corporal, mantener una composición corporal adecuada, donde el ejercicio interactúa con la nutrición. Sí. Y para los niños, hoy necesitamos pensar en qué le estamos dando de desarrollo motor, de habilidades motrices, motoras, que después la van a necesitar para la vida, no para ser un deportista de élite, sino hasta para subir y bajar escalera o para levantar algo del piso, para cualquier actividad profesional que quieran hacer, porque se están perdiendo capacidades motoras, habilidades motoras. Entonces, si hablamos de salud, en niños diría, hay que pensar en desarrollar la multilateralidad que estudiábamos antes. O sea, le digo a los padres, no importa si cambia de deporte cada 3 meses, lo importante es que siga aprendiendo deporte hasta que en alguno se quede, ¿no es cierto? Entonces los niños, esas capacidades, también es importante en el niño el desarrollo de cierta capacidad aeróbica, para lo cual hay deportes que te las dan y otros que no, ¿sí? Para otro debate. ¿Por qué? Porque se ha visto que es predictor de la salud cardiovascular en la vida adulta. Entonces, estamos pensando que para estar saludable, la actividad física tendría que ser un derecho. No es que uno salga a buscarla, tendremos que tener todos donde hacer actividad física, ¿no? Que de hecho lo hay, están los complejos, plazas, todo, pero falta más acompañamiento educativo. Más conciencia, ¿no? Sí, que ese derecho esté acompañado de una obligación, entre comillas. Claro. Por así decirlo. Y hacer lo que hablan los americanos, los canadienses, hablan del concepto de alfabetización motora, que no es más que todo lo que enseña la educación física nuestra, ¿no? Sí, hay unos trabajos de investigación de cómo la generación de hoy, de los chicos de 8, 10, 12, hasta 15 años adolescentes, y más comparado con la década del 50, es una generación de chicos débiles, lo cual dentro de 30, 40 años vamos a ver a qué conlleva, ¿no? A qué vinculado con la salud, ¿no? Si uno compara la actividad física y la intensidad con la que se hacía en la década del 50, 60, 70, con la de hoy. Tomarlo a esto, a ver, como una recomendación general de cuidado de salud. Y que moverse debería ser, y sobre todo en los niños, un derecho, porque es tan importante como matemática, ¿no? Porque es parte del desarrollo inclusive de su aprendizaje, de los procesos cognitivos, tienen que ver con que el niño se mueva. Lo mismo podría decirse en un adulto.
las demencias mejoran con el movimiento, con el ejercicio. Cuando hablamos del lactato, que nos gusta mucho a nosotros ese tema, el lactato impacta a nivel cerebral mejorando funciones cognitivas. O sea, claro, la actividad de alta intensidad en algún punto. El lactato activa genes. Claro. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, que el cuerpo está diseñado de una manera que está realmente integrado. Es muy difícil hablar de una variable sin que se te muevan todas las demás. Una sinergia, sí. Entonces, sí, totalmente. Queremos estar saludables, habrá que caminar. Se habla de los 7.000 pasos, 10.000 pasos. Yo les digo así, esa es la de mínima. De mínima caminar 7.000. Si además podés hacer un poquito de fuerza con un par de mancuernas, un poco de fuerza de piernas, porque el ser humano desadapta de abajo hacia arriba. Lo más importante es perder la marcha. Entonces, hacer algunos ejercicios de fuerza de pierna con cualquier medio que tengan a mano, mantener la movilidad articular, mantener un equilibrio nutricional, un orden de comida, horario, volver un poquito a esa disciplina que hubo en otros tiempos para tener mejor control, hacer de las comidas un ritual y respetar el sueño, que es otra epidemia de hoy, que si vos me preguntas qué estoy viendo en el consultorio, y mucho déficit de horas de sueño. Y eso está cantado, está probado estadísticamente en los deportistas de que menos de 8 horas elevan el riesgo de lesión. En los adultos, dormir de menos le altera muchísimas funciones. Pensemos que los chicos, sobre todo que se quedan con el celular de noche, la memoria se consolida durmiendo. Entonces, le sumamos el enemigo silente del cortisol ahí presente que va en contra del rendimiento. Va en contra de todo, pero bueno, en el rendimiento es un enemigo tremendo, ¿no? Exactamente, o sea, le sumamos estrés al estrés. Tal cual. ¿No? Porque la ansiedad del día a día ya nos tiene bastante estimulados. Y si además no logramos el corte, el descanso profundo del cuerpo, ahí es donde recupera del ejercicio físico. A la noche, a las 12 de la noche, sobre todo en los adolescentes, se produce una liberación importante de hormonas de crecimiento si estaba durmiendo, un sueño profundo. Sí. Y la estamos perdiendo por pantallas, por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Por ahí capaz que te pregunta, yo tengo mi teoría, capaz que te pongo, yo sé que necesita un equilibrio, pero si tuvieses que elegir a un sujeto y decirle, bueno, entrenar fuerza, hace o algo aeróbico o alimentate bien, digamos, de esas tres desafíos. Yo tengo la mía, ¿no? Tengo mi punto de vista, yo sé que se requieren las tres y está explicado, pero si le tendría que dar un orden de importancia, le pongamos un ranking mejor a la pregunta. ¿Quién? ¿Un adulto? Sí, una persona, acá estamos hablando de calidad de vida. ¿Cuál pondría primero, cuál segundo y cuál tercero? Sé que tienen que estar los tres. Y en primer lugar, la fuerza. Bien. Estamos hablando el mismo idioma. En primer lugar, la fuerza, ¿no? Que hoy hay evidencia científica suficiente. Digo hoy, pero esto no es de hoy. John Hackenschmidt escribió un libro, se lo pueden buscar al profesor Milo, Jerónimo Milo, sobre la importancia de la fuerza en la salud ya en 1920. Y el profe Oteiza decía, haga fuerza, la fuerza le da vigor, decía él, ¿no? Como que te daba energía, te ponía bien y que no ande tanto por los cerros, que lo veían como algo de riesgo, ¿no? Claro. Yo siempre nunca me voy a olvidar de mis primeros libros de fisiología, donde hacía referencia que no se conocía el porqué, pero a medida que nos íbamos haciendo viejos, adultos, ya sea adulto mayor, se iban deteriorando las fibras de contracción rápida. No se sabe por qué, entonces parte de que nos movemos cada vez más lento es una de las explicaciones, pero bueno, si nosotros las tenemos estimuladas, podemos retardar, digamos, todo ese proceso. Y fíjate vos qué interesante lo que vos decís, que por eso
si tuviéramos que decir, sí, ¿cuál es el tipo de fuerza que más correlaciona contra todas las causas de muerte? Es la fuerza explosiva, Sí. ni la máxima, Tal cual. es la explosiva. Nada más que a un adulto mayor o a una mujer con osteoporosis o alguien con problema articular es difícil. No, totalmente. Ahora estamos viendo otro aspecto que lo medimos en el laboratorio, que es el RFD, la tasa de aplicación de fuerza, que parece que va a ser ahora el caballito de batalla para diagnosticar, si se quiere, cuál es tu nivel de fuerza con respecto a la salud. ¿No? Ya la tenemos con déficit. Claro. Ya la tenemos con respecto a los deportistas. Tasa de aplicación de fuerza. ¿Con qué velocidad sos capaz de generar fuerza? Tu sistema nervioso es capaz de reclutar fibras. ¿No? Entonces, eso se puede trabajar. Se puede trabajar la fuerza isométrica, se puede trabajar la fuerza dinámica, se puede trabajar diferentes modalidades o expresiones de fuerza, pero la fuerza explosiva es la que correlaciona contra todas las causas de mortalidad. Inclusive, yo sintetizo esto: cuanto más apto sos físicamente, más probabilidad de sobrevivir a cualquier contingencia, causa tenés. Tal cual. ¿No? Tanto por y hay evidencia de eso. No, eso es pasando en limpio lo que dice la investigación científica, tanto por el lado de la fuerza como por la potencia aeróbica, como la capacidad cardiorrespiratoria, las dos. ¿No? Pero hoy hay más evidencia por el lado de la fuerza, ¿no? Bien. Ahora, vos sabés que yo digo miti. siempre negociando. Bueno, la verdad que se está agotando el tiempo y bueno, gracias Manuel por tu tiempo y por volcar la información a la gente que nos ve y bueno, queda abierta para futuros programas. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y bueno, siempre es un placer hablar con vos y hablar de estos temas que me encantan, así que estoy disponible para cuando quieras. Bueno, muchas gracias Manuel. Hasta luego. Bueno, gracias. Hemos terminado este programa de High Perfo TV con la presencia de Manuel, lo cual nos ha enriquecido con toda su información y nos ha dado a conocer cuál es su punto, su mirada desde el punto de vista, bueno, como hemos visto a lo largo del programa, de la salud y también del rendimiento deportivo. Inclusive nos hemos metido en el campo de la reeducación para la reinserción del deporte. Obviamente quedan muchas cosas por decir y hablar porque tiene mucha información, así que bueno, quedan abiertos futuros programas con el doctor Manuel Parajón.